Bueno, soy Ethan Campaña y les voy a hablar sobre la curva de disociación de la hemoglobina. En este caso nos vamos a enfocar en lo que son el eje de las Y y de las X. En el eje de las Y vamos a ver lo que es la saturación de oxígeno, que se refiere a cuántas moléculas de oxígeno están unidas o asociadas a la hemoglobina. Y en el eje de las X vamos a ver lo que es la presión parcial de oxígeno. Entonces, otro punto a tomar en cuenta aquí es este, que es el punto 50. ¿Ok? Este punto 50 es la presión parcial de oxígeno necesaria para saturar al menos el 50% de hemoglobina con oxígeno. Y bueno, eso se encuentra en 27 milímetros de mercurio. Ahora bien, si nos enfocamos en lo que es esta línea de la hemoglobina, esa línea sigmoidea, en un principio la hemoglobina se resiste a ser saturada, está como que tensa, pero cuando un oxígeno se asocia a una de las cadenas de globina, la hemoglobina se relaja y los oxígenos se asocian más fácilmente a las otras cadenas de globina, y como podemos ver aquí, la saturación crece, se satura, ¿ya? Dos aspectos a tomar en cuenta es, uno es que a grandes cambios de la presión arterial de oxígeno ocurren pequeños cambios en la saturación, como podemos ver aquí en la parte superior. ¿Y eso por qué pasa? Porque cuando la hemoglobina ya está completamente saturada ya no puede recibir más oxígenos. En cuanto al otro aspecto es que a pequeños cambios de la presión arterial de oxígeno produce grandes cambios en la saturación de oxígeno, como podemos ver y nos podemos enfocar aquí en el 30 y el 40. Aquí en 30 al 40 hay un gran cambio de lo que es la saturación. Entonces, ¿qué pasa si esta línea tiene un desplazamiento hacia la derecha? Esto se debe a que la hemoglobina tiene menos afinidad con el oxígeno, es decir, que bote el oxígeno. Y eso es provocado por el aumento de la presión parcial de CO2, disminución del pH, aumento de temperatura corporal, las concentraciones de monóxido de carbono, incluso el aumento del 2,3 difosfato glicerato. ¿Y qué pasa si esta línea en cambio se desplaza para lo que es la izquierda? Eso sería lo contrario a lo que anteriormente mencioné, que en este caso la hemoglobina tiene más afinidad con el oxígeno, es decir, retiene el oxígeno, y esto es provocado por la disminución de la presión parcial del CO2, aumento del pH, disminución de temperatura corporal e incluso disminución del 2,3 bifosfoglicerato. Otro aspecto a tomar en cuenta es el efecto Bohr. ¿Y en qué consiste el efecto Bohr? Es de que mientras baja la presión de oxígeno, el CO2 es más fácil de asociarse con lo que es la hemoglobina. ¿Ok? ¿Ya? Ahora bien, otro aspecto también a tomar en cuenta es esto. Como anteriormente mencioné, la hemoglobina tiene dos formas, la forma tensa y la forma relajada. Entonces, ¿qué pasa? En sí, el 2,3 bifosfoglicerato viene a actuar como que un metabolito que permite liberar el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? En la forma T de la hemoglobina hay como que un hueco, literal, un hueco, que por donde el 2,3 bifosfoglicerato puede entrar e interactuar con varios grupos de la proteína, y esto hace que pueda liberar el oxígeno, y es por eso que tiene menos afinidad con el oxígeno. En cambio, ¿qué pasa con la forma relajada? Aquí hay como que no hay un hueco en sí, entonces no puede el 2,3 bifosfoglicerato interactuar con los grupos de la proteína, por lo tanto no puede eh, sacar el oxígeno, y eso es por eso que tiene más afinidad con lo que es el oxígeno. Eso sería todo. Muchas gracias.